En el versículo 17 entendemos cómo Juan el Bautista fue utilizado por Dios, y en este verso nos describe la misión y visión que Juan el Bautista debía cumplir según el plan de Dios. Lo primero que necesitaban entender es que dentro de los propósitos de Dios, y dentro de la operación del Espíritu y la obra de Dios en la tierra, el profeta Elías había sido llevado delante de Dios, no había conocido muerte física, pero necesitamos comprender que el Espíritu, según Apocalipsis, el Espíritu de los profetas es Cristo, digamos, es Dios, es el Espíritu Santo. Digamos, no podemos decir es fuera de los tres que operan, ¿verdad? Digamos, dentro de la simiente o dentro del núcleo del poder de Dios, el Espíritu Santo es como que el poder que lógicamente también operó en Cristo, pero en este caso está operando en Juan el Bautista. El Espíritu Santo dice que, el ángel está diciendo que el Espíritu Santo operaría por el poder del profeta Elías, como que dice, la operación del profeta Elías fue a través del Espíritu Santo. La operación de Juan el Bautista sería a través del Espíritu Santo, semejante a la operación de Elías. Necesito que comprendamos esta parte. No les estoy diciendo es el profeta Elías, porque entonces estaría hablando de reencarnación. No, que estamos hablando de la esencia del Espíritu que operó en Elías, que él sí puede venir y operar similarmente como Elías, o como algo que Elías no hizo en el pasado, pero lo terminó haciendo en ese tiempo. Pero es el Espíritu Santo, no el hombre. Aunque dentro de la Biblia está la descripción de que Elías volvería. Y es acá donde entendemos que el mismo Señor Jesús también lo dice, y lo leímos en el Evangelio según San Marcos, que Juan el Bautista representaba a Elías, digamos, era el cumplimiento de lo que el Señor dijo, pero exactamente no era Elías. Por eso no quiero hablar, porque si digo si es Elías, entonces estoy hablando de reencarnación. Pero sí, el Espíritu Santo que obró en Elías está obrando en Juan de una manera similar a lo que operó en Elías. Para que lo entendamos, dice que el Espíritu Santo o el profeta Elías tenía una encomendación, en este caso, o el Espíritu Santo, según la operación del profeta Elías, era volver a reconciliar a los padres con los hijos, para que aprendieran a obedecer a Dios, de modo que el pueblo se preparara para recibir al Señor Jesús. En otras palabras, digámoslo de esta manera, al volver la operación del Espíritu Santo a través, o seguir la operación del Espíritu Santo a través de el profeta Juan, era que los hijos o las familias, podríamos decir, tuvieran de cierta manera un despertar del cual ellos se volvieran a Dios, y digamos que el padre el padre valorara al hijo y el hijo honrara al padre, pero no por casualidad, no porque de cierta manera ellos querían hacerlo, no, es porque el Señor despertaría en ellos en el padre el valor al hijo, y en el hijo la honra al padre. Y se los digo porque fue el caso en mi vida. Digamos, yo entiendo que fuera de los planes de Dios, yo lo he dicho en algunas oportunidades, tuve muchos problemas con mi padre, pero dentro de los planes de Dios, gracias al Señor, cuando empecé todavía seguían los roces, hasta que un día Dios me confrontó y me habló y me enseñó sobre la honra a los padres. Entonces entendí que mi padre era lo que era, y que no podía basar la honra según el valor que él me diera, sino porque en obediencia a la palabra tenía que honrar a mi padre. Entonces lo empecé a hacer,
Y también he contado que pasé muchos años con él, muchas cosas muy bonitas que de esta manera alimentaron mi corazón y me dieron paz cuando él falleció, porque humanamente como hijo hice lo que tenía que hacer, le di lo que pude darle, convivimos como pudimos hacerlo, pasamos unos días muy agradables. Yo sé que él se lo llevó en su corazón y en mí me quedó en mi corazón como un recuerdo muy agradable, pero agradecidos con Dios, porque quien hizo eso era Dios. Entonces, se me hace tal vez un poquito fácil explicarlo, porque eso fue lo que yo viví. Y definitivamente eso vivieron las familias en Israel, preparándolos el Espíritu Santo a través del profeta Juan para recibir a Cristo. Como dice, al final el reino de Dios fue establecido en estas familias, y estas familias pues lógicamente floreciera el evangelio, y consecutivamente pues el evangelio iba a progresar hasta nuestros tiempos, hasta podríamos decir, los años en los cuales estamos. Y por eso entiendo esa parte de que cuando el Señor llegó a mi vida y lógicamente ya estaba en mi Padre, me hizo comprender y recapacitar lo que de cierta manera necesitaba hacer con mi Padre. Entonces acá vemos la misión y la visión que el Espíritu Santo o Dios Padre había delegado al Espíritu Santo para que se cumpliese según la operación que iba a hacer a través del profeta Juan el Bautista. En el verso 18, según entendemos, ya digámoslo así, a Zacarías le fue dado todo el mensaje, todo lo que iba a suceder. Entonces a Zacarías se le ocurre preguntarle al ángel, ¿cómo puede él estar seguro que lo que está escuchando iba a acontecer? Porque lo primero que él veía era un obstáculo. Él era anciano, segundo obstáculo, su esposa también. Entonces pareciera que el ángel está hablando algo que dentro de su naturaleza humana él no podía comprender. Estoy refiriéndome a que estaba dando lugar a la duda respecto al poder de Dios. Entonces a Zacarías acá, lleno de duda, le está diciendo que tú me dices todo esto, pero yo veo un obstáculo. Soy anciano. Mi esposa es anciana. De cierta manera, yo puedo entender un poco esto de Zacarías. Digamos, él estaba percibiendo en su naturaleza humana la operación de Dios. Es por eso que necesitamos ver esto, porque necesitamos comprender que la humanidad o nuestra humanidad no opera según Dios. Es por ello que Pablo dice, la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Tenemos que entender que, por eso les decía también en algunas en algunas explicaciones que he dado, que a Dios no se le interpreta a nuestra manera. No, Dios se da a interpretar a nosotros, o se da a conocer, o Él permite que nosotros podamos conocerlo. Pero necesitamos comprender que definitivamente cuando nosotros estamos en nuestra naturaleza carnal, vamos a actuar de la misma manera que Zacarías habló. Vamos a ver impedimentos, vamos a ver cuestiones, y les digo, yo también lo he visto. Digamos así, a mi edad, digamos, cuando yo vine al Evangelio, Dios, aparte de interpretar Biblia y a interpretar que esto ya se está cumpliendo y hacer estos programas, me dio otras promesas, las cuales aún no se han cumplido. Pero dentro de mí siempre ha venido, Señor, estoy creciendo, cada vez me hago mayor, ¿me entienden? Pero me he dado cuenta también que el Señor tiene el control, y que aquello que de cierta manera unos años atrás me estaba impidiendo respecto a mi salud, hoy en día ya no están. Pero lógicamente tuve que hacer algo, dijo alguien. No fue sentarme a orar, no. Soy de las personas que digo orando y con el mazo dando. Significa que, por ejemplo, en mi caso estaba padeciendo de la presión baja.
Entonces fui, me informé por qué da la presión baja, cuáles son los alimentos que la causan, qué es lo que nosotros debemos hacer para nivelar la presión. Y entonces empecé a hacerlo, orando y con el mazo dando, digamos. No se trata, Señor, revélame o sáname. No, necesitamos entender que Dios nos hizo del polvo y que todo lo que hoy en día compone la creación, como la tierra, las plantas, los animales, todo de igual manera son componentes para nuestra humanidad. Nosotros tenemos plomo en el cuerpo, nosotros tenemos cobre en el cuerpo, nosotros tenemos ciertos materiales en el cuerpo, hierro en el cuerpo. Entonces, nosotros necesitamos comprender que la deficiencia de ciertos materiales o químicos, o no, pues serían minerales, serían acá, en nuestro cuerpo nos llevan a ciertos padecimientos. Entonces necesitamos consumirlos para que entendamos cómo poder superar la situación. Entonces aplico esto porque entiendo, por eso les dije, entiendo a Zacarías. Hoy en día, pues ya gracias a Dios, todo ese impedimento de la presión baja ya no lo tengo. Pero doy a conocer esto porque la mayoría de cristianos nos sentamos, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que haga un milagro. Pero, bueno, una vez hablé, no acá no lo he hecho, pero en una iglesia di un mensaje, o una enseñanza fue, de que cuando Dios no hace un milagro, ¿qué hacemos? Entonces, cuando Dios no hace un milagro, Él está esperando que nosotros actuemos, pero que siempre entendamos que vamos a orar, vamos a pedirle a Él la guianza y vamos a hacer lo que tenemos que hacer, y en el nombre del Señor Jesús, esto vas a arreglar el problema que tenemos, y sucesivamente. Yo lo he visto en mi vida y por ello es que recomiendo el hacerlo. Pero necesitamos entender que la fe es un poder que nos mueve, no es un poder que nos tranquiliza, nos apacigua, no. Por ello es que los impedimentos los vamos a ir superando, creyendo en el Señor y actuando en hacer lo que hay que hacer. En el verso 20 vamos a comprender por qué Gabriel ayudó a Zacarías, pero lógicamente al percibir la duda y la incredulidad en Zacarías de una manera humana, también determina algo. Porque dice que, pero ahora, como no has creído, como que dice, no has creído con fe, con certeza, sin dudar, sin incredulidad, sino que estás dudando, estás incrédulo, le dice, vas a quedar mudo. Como que dice, por haber dudado, por haber visto las cosas humanamente, incrédulamente, tú te vas a quedar mudo. No podrás hablar hasta que a su debido tiempo suceda todo. Entonces, del tiempo en el que él le fue dado el mensaje, Zacarías duda, no cree. El ángel, lógicamente, al ver la determinación en su corazón, lo ayuda, pero aún así él no cree abiertamente. Entonces determina que va a quedar mudo porque definitivamente la duda le impidió a él poder recibir el mensaje de la manera que se recibe. Hablo todo esto porque definitivamente nosotros tenemos que entender, digamos, lo que a nosotros nos acontece, sea bueno, sea malo, sea en espera, sea como lo querramos ver. En el tiempo de Dios, bajo el mensaje y la voluntad de Dios, no podemos dudar. Porque tenemos que entender que Él ya determinó. Por eso es que la misma Biblia dice, Él abre puertas y nadie las puede cerrar. Él cierra puertas y nadie las puede abrir. Entonces, digamos, tenemos la puerta cerrada, por más que toquemos. Créame, yo soy una de las personas que entiendo. Digamos, cuando yo le estoy rogando a Dios algo,
no le impongo, solo le digo, perdóname, Señor, que venga nuevamente, pero lo que te estoy pidiendo es necesario, Señor. Yo sé que tú lo sabes, entiendo, tienes una razón por qué no se ha abierto la puerta, pero te lo suplico, Señor, la verdad, lo necesito. Estoy hablando, por ejemplo, cuando pedí trabajo, como cuando estaba, no sé, algunas otras cosas. Todo eso, hubo un tiempo de súplica. Créanme, cuando llegó el tiempo de en que Dios me dice, ahora se va a cumplir, amén, pues estaba esperándolo y así ha sido. Realmente ha sido así. Me acuerdo, mi trabajo me fue anunciado, si no estoy tan mal, como unos 5 años antes que lo tuviera. No solo a mí, a otras personas que conozco. Y todos así, bueno, ya Dios lo dijo, pero tuvieron, imagínense, 5 años. Hablo esto porque nosotros a veces recibimos una promesa, hoy ya queremos mañana, y no es así. Bueno, si dentro del tiempo y la determinación de Dios está, va a ser así. No estoy poniendo un tiempo alargado, corto. No, yo conozco gente que Dios los llevó 21 años, otros 15, otros 7, otros 6, 2, otros meses, otros días. Pero eso ya es Dios. No soy yo. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que es el tiempo y la voluntad de Dios. En el verso 21 entendemos que Zacarías estaba en el lugar santo y definitivamente las personas que estaban afuera lo estaban esperando y se preguntaban entre sí que por qué se tardaba tanto en salir del santuario, qué había pasado. Bueno, es que era un tiempo determinado que él entraba, no se quedaba demasiado tiempo, pero pareciera que acá ya había pasado el tiempo determinado. Entonces, lógicamente todos empiezan a cuestionar por qué Zacarías está tardando. En el verso 22 entendemos que cuando salió dice que no les podía hablar. Digamos, salió mudo. Él entró normal, pero sale mudo del lugar, del santuario. Entonces se dieron cuenta que había visto visión en el santuario. Pues les hablaba por señas y siguió así, sin poder hablar. Digamos, las personas que llegaban al santuario sabían sobre la manifestación de Dios, sabían sobre las visiones, sabían sobre las revelaciones. De tal manera que al darse cuenta que Zacarías no salía, había existido una visión, una revelación. Lógicamente era hacia él, pero eso no lo sabía y él no lo podía explicar, no sabía cómo hacérselo saber. Bueno, pareciera que acá es una manera de conservar una revelación de Dios. Pero necesitamos entender qué es lo que lo había causado y que lógicamente lo que Dios dijo que iba a hacer sucedería. Es ahí donde tenemos que comprender a la iglesia o personas que me escuchan que necesitamos creer en el Señor, necesitamos desarrollar una forma de combatir la duda, la incredulidad, es decir, Señor, ayúdame a creer, no te creo. Señor, la incredulidad me acecha, ¿qué pasa conmigo? Créeme, bendigo a Dios por lo que ha establecido ya en mi vida en cuanto a pedirle algo. Que lógicamente a veces, tal vez me pasa como Zacarías, ya no lo pido. Pero esto que hace poco lo comenté y lo vuelvo a comentar, que él me dijo, tú eres mi hijo, no lo olvides. Me ha devuelto como que la confianza a decir, bueno, sigo pidiendo esto. Lógicamente suplicando que sea dentro de su voluntad el cumplimiento, suplicando que si es así, pues la gloria es para él. Y si no es así, que me lo haga saber. Entonces, es una forma de mantener nuestra convicción, nuestra seguridad delante de Dios. Así que
Si vamos a pedir, pidamos con fe, sabiendo que vamos a recibir. Y si no recibimos, pues de alguna otra manera vamos a entender por qué no. Así que en esta parte necesitamos comprender esto.